Bien, un proceso ministerial es lo que hemos definido de hace algunos meses atrás y es lo que está puesto ahí en esta pared y lo que con tanta insistencia repetimos, bien, donde todos nosotros, todos los miembros de esta iglesia queremos ir por este proceso de amar a Dios, que fue lo que estudiamos en los meses de octubre y noviembre del año pasado. Aprendimos o seguimos aprendiendo lo que implica amar a Dios. Empezamos hace 2 domingos con la segunda parte de este proceso, porque si amamos a Dios, necesariamente debemos amar también al prójimo. Y nos acordamos del pasaje que hemos leído no sé cuánta cantidad de veces, cuando Jesús, ante la pregunta de aquel experto en la ley, que éste le preguntó, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y él dijo, es muy sencillo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y empezamos hace 2 semanas a hablar sobre el amor al prójimo. Hicimos una introducción de lo que estamos hablando. Erwin enseñó la semana pasada sobre la importancia del buen uso de la comunicación, bien, y en los grupos entre semana discutimos de la comunicación. A nosotros fue bueno, se puso candente la conversación, un poco filosófica en un momento, pero muy buena. Así que comenzamos a aprender juntos lo que implica amar al prójimo. Y dijimos que amar al prójimo no es darle un abrazo el domingo y ya está, me fui. O querer sentir cositas cuando vemos a alguien. Eso es un amor muy superficial. El amor se va a demostrar cuando desarrollamos relaciones saludables, de edificación, de ánimo, de decir, bueno, vamos, caminemos juntos, donde se crea una intimidad más profunda. Bien, hoy el tema es un tema que a mi criterio es muy interesante, bien, y vamos a hablar de esto, de establecer límites sanos, bien. Ahora, límites saludables, bien, sí, los creyentes tenemos que poner límites en nuestras relaciones. Bien, no, pero ¿cómo? Yo no soy llamado a amar a mi hermano y 1 Corintios dice que debo amar y el amor es sufrido y todo lo soporta. Sí, claro, pero en 1 Corintios se establece límites. El amor es esto y el amor no es esto. Bien, y Dios es un Dios de límites. Ahora, cuando hablamos de límites, bien, vamos a hablar de 3 tipos, vamos en un momento a hablar de 3 tipos de límites, pero por ahora dejémoslo en 2. El importante son los límites saludables. Bien, límites que van a ayudar a construir y desarrollar una relación. Porque, por ejemplo, hay límites que no son saludables. Esta es la frontera entre Afganistán y Pakistán. Es una de las fronteras más peligrosas del mundo. El muro, no sé de cuántos metros de altura, con alambre, con soldados, con fosas. Seguro van a poner cocodrilos o tiburones, no sé qué van a poner ahí, ¿verdad? Pero hay un límite fuerte, agresivo, firme, peligroso. Es peligroso caminar por ahí. Bien, hay fotos, detrás de este muro hay otro muro y queda como un túnel y la gente camina, si quieren pasar de un lado a otro, van custodiados por lo peligroso que es este límite. Pero hay límites muy saludables. Esta es la frontera entre Afganistán y Pakistán. La frontera entre Bélgica y Holanda es así. Pintaron unas cruces nada más en el suelo y si nota, esta casa, la mitad está en Bélgica, la mitad está en Holanda. No sé qué van a hacer cuando hay un partido Bélgica-Holanda, ¿verdad? ¿A quién van a apoyar? Y son distintos tipos de límites, ¿bien? Y son límites que tienen que ser importantes, gracias, para poder tener buenas relaciones. Si nos preguntamos cómo es la relación entre Afganistán y Pakistán, es muy fácil sacar algunas conclusiones. Si nos preguntamos cómo es la relación entre Bélgica y Holanda, podemos tener también un poco más claro, bien, cómo es esta relación. Ahora, no es agresivo tener límites, muy bien, no es agresivo decir, momento, aquí, bien, es agresivo mover los límites de la otra persona, porque de verdad, de hecho, Dios pone límites. Dios en su diseño maravilloso, Dios pone límites. Y si no, por favor acompáñeme a Génesis capítulo 2. Porque en Génesis capítulo 2 vamos a encontrar algunas cosas que me parecen bien importantes. Génesis 2:15. Bien, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí continúa toda la historia que hemos leído una y otra vez y probablemente seguiremos leyendo una y otra vez porque hay demasiada riqueza en esos pasajes de Génesis. Pero ¿qué hizo Dios? Bien, ¿qué era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Un límite. Bien, Dios dijo, ok, vean muchachos, aquí está este árbol, ¿lo ven? Sí, de este no van a comer. Dios marcó un límite. De todos los árboles que están en el huerto, pueden comer. Bien, pero del árbol que está aquí, no. Muy bien, Dios puso un límite. Ahora, ¿qué hizo Satanás? En el capítulo 3, versículo 4. Se presenta astuto y ¿qué fue lo que hizo? Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Sí, porque ese día moriremos. Es mentira, no es para tanto. ¿Qué hizo el diablo? Movió los límites. No, vayan, coman. Él empujó los límites. Bien, ¿qué hizo Eva? Acompañó a Satanás en el traspaso del límite de Génesis 3:6. Eva dice en las escrituras que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable, y continúa hablando. Muy bien, ¿qué hizo Adán? Adán también movió los límites, porque fue a Adán que Dios le dijo, no coman de ese árbol. Satanás empuja, mueve los límites, Eva lo acompaña y Adán también. En una masculinidad pasiva y cobarde, bien, accede a hacer esto. ¿Qué hizo Dios ante el atrevimiento de estas personas? Fíjense Génesis 3:11. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Puso límites, bien, puso límites. ¿Cómo puso límites? A la serpiente la acondicionó, a la mujer le agregó dolores en sus padecimientos, al hombre le habló sobre el esfuerzo, y al final, si se acuerdan, Dios dijo, ¿saben qué? Vamos a poner otro límite, vamos a sacar al hombre y a la mujer del huerto. ¿Por qué? Porque si comen del árbol de la vida eterna, nunca van a morir. ¿Y qué implicaba esto? Una eterna condición de pecaminosidad. Por eso luego el Señor ofrece a Jesús en el capítulo 3, versículo 15, bien, dice, aquí va a estar la solución. Van a morir, sí, porque es una consecuencia de su pecado. Pero aquí está la solución, que es la persona de Cristo Jesús. Si continuamos viendo, bien, Dios pone límites. El mar llega hasta cierto límite, la tierra llega hasta cierto límite, el sol tiene un límite de duración. Dios establece límites y los límites son buenos. Ahora, déjeme decirle que fue un error mío tener este estudio solamente en una sesión, porque es un tema demasiado amplio. Yo tenía como 142 ventanas abiertas en mi computadora y cantidad de cosas, y dije, no, vamos a hacerlo lo más sencillo, pero es un tema que en el futuro, si Dios lo permite, vamos a tocarlo más ampliamente. Bien, los límites, y esa palabra es importante, circunscriben, la aprendí en el diccionario, las relaciones potencialmente codependientes, nocivas y destructivas. Otra palabra para circunscribir es limitar, pero no quería que sonara los límites limitan, porque es redundante. Bien, los límites ponen una valla, una protección a potenciales relaciones codependientes, cuando una persona depende en todo de la otra, nocivas, es decir, relaciones que van a dañar a otra persona, y destructivas. Y en nuestro caso, que trabajamos con el Ministerio Levanta, es algo clarísimo cuando un abusador abusa, porque quien abusa es el abusador, bien, cuando el abusador abusa de una víctima, los límites son movidos, son destruidos los límites. Y la víctima entra en una condición bien de indefensión, que no puede responder, que ha cambiado todo su pensamiento y no tiene límites. El abusador traspasa todos los límites. Por eso, para ayudar a una víctima a salir de casos de violencia, hay que trabajar desde su pensamiento, su identidad, hasta que pueda decir, aquí hay límites saludables que detienen el abuso. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver, porque es importante entender que una forma práctica de amar al prójimo es poner límites saludables. Mi esposa y yo tenemos límites saludables, creo, espero. O intentamos desarrollarlos. En mi mente todo está bien, ¿verdad? Ese es el problema. Pero deberíamos tener límites
saludables. Bien, no sé si los tenemos. Deberíamos tenerlos. Muy bien, dejémoslo ahí. Bien, donde los dos vamos desarrollando esa relación de matrimonio, 20 años casados, 4 de novios, bien, 2 hijas y muchas historias, pero aún así tenemos que tener límites, bien, saludables, que ayuden a edificar, a sostener. Mis hijas, que son lo más grande que tengo después de mi esposa en este mundo, bien, y yo tenemos límites. Tenemos límites. Por ejemplo, mis hijas siendo bebés, yo las cambiaba, las bañaba, todo. Ellas crecieron y hay un límite ahora. Bien, la relación va cambiando con diferentes límites, diferentes formas de desarrollar una relación saludable. Entonces, es importante ir pensando esto. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en una cultura, al menos costarricense, no sé, latinoamericana, donde nos da pena decir que no. Ay, no, ¿qué va a decir si le digo que no? Mira, puedo llegar a tu casa y voy saliendo para el culto. Ay, no, ¿cómo le digo que no? Qué pena. No, falto al culto, tenía la clase y un compromiso, pero ¿cómo le voy a decir que no? Jamás, nunca. Ay, sí, vení, yo no iba a hacer nada. No, hay que tener límites saludables. Es más, si pusiéramos ejemplos dentro de la iglesia, es común que a alguien que es muy servicial, bien, se le recarguen todos los trabajos. Y esta persona, por ejemplo, no sé, me imagino un joven universitario que trabaja y llega el pastor siempre, mira, ¿me puedes ayudar hoy en la tarde con una actividad que tenemos? Y este joven dice, tengo un trabajo de la universidad, un reporte del trabajo y no he dormido como en 4 días. Sí, claro, pastor, por supuesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el hombre viene, se trabaja, se carga todo, llega a la casa a las 9 de la noche, hace la tarea copiada de Wikipedia o ahora de la inteligencia artificial ¿cómo se llama? De Tesla, ¿verdad? O lo que sea. Hace la medio tarea, no hace el reporte y dice, mañana llego al trabajo y algo le invento a mi jefe, que se la comió el gato, no sé, algo hago. Y va al día siguiente a trabajar, se duerme en el bus, o sea, es un desastre. ¿Por qué? Porque no supo poner límites. Porque no supo decirle al pastor, vea pastor, a mí me encantaría, pero fíjese que tengo esta y esta responsabilidad. Y creo que sería irresponsable de parte mía, bien, hacer esto y esto otro. En otros momentos nos podemos sacrificar, por supuesto que sí. En otro momento decimos, no tengo nada que hacer, tengo el tiempo, claro, yo quiero venir y ayudar. O puedo acomodarme. Bien, no quiero decir todo que no, porque hoy me toca jugar PlayStation, por ejemplo. No, o sea, cosas importantes que tenemos que ir manejando dentro de nuestra responsabilidad. Entonces, pensemos qué son límites. Hablemos de algunas cosas importantes de qué son límites. Bien, primero, podríamos hablar de límites como una línea real o imaginaria, como las fronteras entre los países que vimos, que separa 2 terrenos, 2 territorios. La piel es un límite, bien, de quién al menos soy yo en mi aspecto físico. También los límites o límites personales, son límites y reglas que nos imponemos en las relaciones, bien, es decir, hay cosas en las cuales podemos y debemos acceder por amor a los hermanos, y hay cosas en que no. Yo no puedo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico. Nuestra hija Abigail, no sé por qué, pero usualmente se le olvidan las cosas de la escuela a la casa. Bien, uy, se me olvidó la lonchera, se me olvidó el almuerzo. Y aquí tenemos alguna diferencia de criterio en cuanto a qué hacer. Bien, yo digo, no, se le olvidó, aprenda. Pero obviamente la madre, por supuesto, corazón de madre, no, tenemos que ir y llevarla, pobrecita, ¿verdad? Exactamente, la gracia y la ley, o la desgracia y la ley, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasaría si todos los días yo le llevo la tarea o el almuerzo a Abigail? Yo entiendo un accidente, se le olvidó, está bien, vamos, no importa. Pero hoy, mañana, el día siguiente y el otro, y en un momento dice, ay, qué pereza llevar, yo sé que me la van a llevar. Ahora, si yo se la llevo, una tarea, por ejemplo, bien, ella no va a tener responsabilidad. Entonces, lo que estoy haciendo, según yo, el beneficio de llevarle la tarea a mi chiquita para que no la regañen, le estoy haciendo un daño. Cuando yo debería decirle, no, es que la tarea, lo siento, es tu responsabilidad, pero va a perder puntos. Ahí está la consecuencia. Vamos a ver si el día siguiente se le olvida llevar la tarea.
Entonces, tenemos que manejarnos en esas circunstancias, bien, en nuestras relaciones, porque también los límites marcan nuestra identidad. Yo digo lo que a mí me gusta, lo que siento, lo que quiero. Y ahí es donde entra este juego interno de decir, bueno, puedo ceder o voy a ceder a mis deseos. Hay momentos que uno se sienta cansado en el día, ¿verdad? Terminé de trabajar, voy a sentarme a ver tele un rato o a hacer algo, y entra una llamada. Pastor, ¿usted cree que podría? Bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Con todo el amor del mundo, por supuesto. Pero si es algo que realmente considera, ¿verdad?, que es importante, que no le voy a hacer un daño a una persona. ¿Me explico? Igual todos nosotros. Entonces, es importante decir, mis límites dicen, este soy yo. Y yo sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo decir, hasta dónde puedo entrar en profundidad. Hay personas que ponen límites muy largos, muy extensos, y no podemos construir una relación profunda con esa persona. Otro que no tiene límites y la relación es insana más bien. Entonces es importante que vayamos entendiendo qué son los límites. Erwin decía la semana pasada algo muy importante. Todo lo que dijo fue importante, por supuesto, pero algo que resaltó, o algo que aprendí la semana pasada, es que somos responsables de lo que decimos. En la comunicación, en las relaciones interpersonales, soy responsable de lo que digo. Igualmente, necesitamos entender de que somos también responsables de poner límites y de respetar los límites de las otras personas. Decimos que los límites son bíblicos, son necesarios, bien, que son saludables y muestran, por supuesto, respeto a las otras personas. Si usted escucha el podcast de Levanta, haciendo un poquito de publicidad también, ¿verdad? Hay 2 programas que hablamos sobre límites saludables. Y en un momento hablamos sobre límites rígidos que no son saludables. Estos límites rígidos, cerrados, duros, no son saludables. Y también límites blandos o que no hay límites, que no son saludables. Y ahí están algunas características o perjuicios que traen estos límites no saludables. Dificulta el desarrollo de las relaciones, no se pide ayuda, nos tendemos a aislar, crean resentimiento. Por otro lado, acepta el abuso y la falta de respeto, tiende al chisme, se le dificulta decir que no. Entonces, ambos extremos son nocivos, no son saludables. Pero si nosotros damos un paso a límites saludables, vamos a tener la capacidad de ¿qué? Y aquí es donde vamos a caer en el punto, identificar necesidades, deseos, y se pueden comunicar. Vean, hermanos, yo no disfruto más como pastor que alguien me diga, Alonso, tengo esta necesidad, estoy pasando por esto, me está costando esto, me falta esto otro. Me encanta que haya esa comunicación de tener límites saludables, porque la persona no viene a mendigar, me regala ahí una monedita, sino que viene a decir, mira, tengo esa necesidad, tenemos amistad, ¿qué podemos hacer? Se crea esa comunicación, bien, valora la opinión de los otros, escucha qué es lo que el otro dice, comparte información correcta o adecuadamente con las otras personas, acepta cuando otros dicen que no. Mira, Erwin, ¿me puedes ayudar mañana a hacer tal cosa? Uy, fíjate que tengo una cita aquí y no puedo, sino con mucho gusto. Mira, gracias, tranquilo, voy a buscar otra forma. Y la relación sigue perfecta. Una persona con límites no sanos que dice, uy, ¿cómo le voy a decir que no al pastor? Es el pastor. Y después Dios me castiga porque le dije que no al pastor o algo así. Entonces, sí, yo cancelo todo. No puedo. No tengo el tiempo. Y como hablamos aquella vez, ¿y qué tenés que hacer tal día? No importa qué tenga que hacer, no importa si es mi tiempo de descanso, hay un límite, ¿bien? Y esto es lo que nos permite tener relaciones saludables. Muy bien, ahora vamos a ver algunos textos bíblicos en los cuales podemos ver estas funciones bien importantes de los límites. Bien, vamos primero a Éxodo capítulo 20, porque ahí encontramos algo muy interesante que son los 10 mandamientos. Muy bien, Dios en su inmensa sabiduría, Él nos resumió todo lo que tenemos que ser y hacer en una palabra, amar. Bien, ¿quiere usted cumplir toda la Biblia de tapa a tapa? Sí, ame. Bien, y para ser más específicamente, amar a Dios y amar al prójimo. Y aún más, si queremos ir distinguiendo algunos cuadros, los 10 mandamientos son 2 pilares fundamentales donde, a como los estructuró el Señor,
Bien, podemos ver dos cosas. Fíjense conmigo, y los voy a leer salteados los versículos para avanzar. Éxodo 20, versículo, vamos a ver, versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer límite, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dijo Dios? Un solo Dios, no hay otro. Pero Señor, y Baal y Acera y el otro que no es tan malo, ¿por qué tendrás un solo Dios? Solo hay un Dios. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Versículo 4, no te harás imagen. Versículo 5, no te inclinarás a ella. Más adelante, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Y estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con ¿qué? Con límites de adoración dados a mí para mi beneficio. Señor, ¿cómo te puedo adorar? Ahí están 4 mandamientos claritos de cómo puedo adorar a Dios. Pero quiero más detalle. Bueno, ahora sí, llegar el libro Levítico y comience a ver todo lo que Dios explicaba en cuanto a la adoración. Pero Dios dice, aquí hay límites. Esta es la forma que yo quiero que me adoren. Señor, y si se nos ocurre hacer otra cosa, estos son la forma en que yo les pedí que hicieran las cosas. Pero el segundo grupo, los segundos del mandamiento 5 al 10, bien, ¿cuáles son? Fíjense por favor conmigo. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Notaron que estos últimos 6 versículos tienen que ver estrictamente con relaciones interpersonales. Tiene que ver con eso. Porque Dios nos manda amar al prójimo. Ámenme a mí, los primeros 4 versículos, amen al prójimo, bien, y según Gálatas estaremos cumpliendo la ley de Dios. Entonces los 10 mandamientos son una forma clara, bien, ¿de qué? De ver 2 pilares de amar a Dios y amar al prójimo, donde Dios limita y dice, ok, ¿cómo van a desarrollar sus relaciones interpersonales? Habla de honrar al padre y a la madre. Y tendríamos que ir a Génesis otra vez, capítulo 2, a Malaquías capítulo 2, a Efesios 5 y 6, y ahí nos va a decir cómo tener una relación con límites en nuestras familias. ¿Tenemos que poner límites en las familias? Por supuesto que sí. Lea Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y las esposas aquí, y los esposos, y los padres, y los hijos, y los jefes, y los empleados. Límites. Bien. Ahora, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, por favor acompáñenme ahí, a la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, porque aquí encontramos un elemento maravilloso, realmente muy interesante, lo que Pablo hace aquí en Gálatas, hablando en cuanto a esto. Ahora, acuérdense que Pablo está presentando argumentos de la justificación por la fe, muy bien, sin las obras de la ley. Y en este proceso Pablo comienza a hablar en el capítulo 5 y 6 algunos argumentos prácticos de por qué la justificación es solamente por la fe sin las obras de la ley. Y mientras va avanzando, él toca temas de la responsabilidad de la vida cristiana. Y en el capítulo 6 de Gálatas, fíjense lo que Pablo dice que tiene que ver con los pecadores. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo trato con un hermano que ha caído en pecado? Aquí está. ¿Cuál es la clave? Restaurarlo. Nuestro trabajo no es decirle, pecador, siéntese en la silla de los pecadores y vergüenza con una campanita colgada del cuello. Esa no es nuestra labor. Dice restaurarle, o sea, tomar al hermano y acompañarle para que otra vez sea útil dentro del reino de Dios. Segundo, ¿cómo tratar con los hermanos cargados? Versículos 6, 2 al 5. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. No sé si usted notó lo que Pablo está diciendo aquí.
Bien, primero en el versículo 2 dice sobrellevar. Y esta palabra me puse a investigarla, bien, y es muy interesante porque se define como los que llevan cargas muy pesadas. Bien, alguien que asume una carga, una responsabilidad pesada. ¿En qué pasajes se usan? En Mateo 3:11, cuando Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar el calzado. En otras versiones dice, yo no soy digno de llevar el calzado de Jesús. Usa la palabra carga. O sea, Juan dice, yo no entro en eso, esa carga es demasiado grande para mí. Yo no voy a entrar ahí. También se usa en cuanto a llevar los pecados de la humanidad. Mateo 8:17 habla de que Jesús lleva los pecados de la humanidad. Es una carga que nadie más, aparte de Jesús, puede llevar. En Marcos 14:13 dice, se usa para llevar un cántaro. Bien, un cántaro tiene una capacidad de 38 litros. Los bidones de agua, esos, ¿verdad? Azules, tienen 20 litros. Cuando usa este pasaje llevar un cántaro, son casi 2 bidones encima. Es un peso considerable. En Lucas 7:14 se usa para llevar un ataúd. Bien, se usa también para llevar cuando José de Arimatea llevó la cruz, se usa esta palabra. En resumidas cuentas, es llevar una carga pesada. Pero no solamente esto, en el versículo dice, sobrellevad los unos las cargas. Yo no soy experto en el griego, pero aquí la palabra que se usa es esta, varos. Y esta palabra significa dificultad que se considera particularmente gravosa y agotadora. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí a los Gálatas? ¿Qué dice? Vamos a ver. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es decir, vemos a una persona con una carga agotadora, una carga inusual, algo que le cuesta, que va apenas arrastrando un pie y apenas lleva al otro. Si vemos a alguien con una carga así, ¿qué hacemos? Corremos para ayudarle, vamos, yo le ayudo. Y entre dos, gracias porque ya yo no podía más. Y entre 2 o 3 llevan la carga y entonces la carga ahora es mucho más liviana. Ese es el llamado que tenemos los creyentes. Ese es el llamado a la compasión y al amor de decir, veo a un hermano cargado con cualquier cosa. Una situación física, emocional, espiritual, de relaciones, que está llevando una carga que ya no puede más, está frustrado, cansado, lo vemos triste. Hermano, ¿cómo te puedo ayudar con tu carga? ¿Por qué? Y aquí es el punto clave de lo que queremos decir hoy. Versículo 2. Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo. Hendrickson dice, esta ley de Cristo es el principio de amor de los unos para con los otros que Cristo estableció. Y cita Juan 13:34, Gálatas 5:14 y Santiago 2:8. La ley de Cristo es amarnos unos a otros. Cuando yo veo a un hermano con una carga que no puede llevar, que es inusual, bien, yo debo correr por amor a mi hermano y ayudarle con esa carga, sea cual sea la carga. A veces, como dice mi tierna esposa, a veces nada más es darle un abrazo a una persona. A veces simplemente decir, mira, te amo, darle un abrazo fuerte y ya está. Algunas veces toca sacar la billetera y poner dinero. Otras veces toca decir, bueno, vamos y yo te ayudo a cambiar las luces de tu casa. Otras veces, que me pasa mucho, es sentarse a escuchar por hora y media a alguien que hable. Y uno dice 2 palabras, terminamos y dice, qué bueno fue conversar con vos. Y uno dice, qué bueno fue escucharte. Pero eso es todo lo que necesita. Ahora, continúa el texto, pero fíjense en el versículo 5, que es lo que dice. En el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y entonces, Pablo, ¿la llevamos o no la llevamos? Decídase, póngamelo claro. La palabra cambia aquí, ya no es varos. La palabra es esta, fortión, que tiene que ver con nuestra palabra porción. Y uno piensa en porción, ¿y en qué piensa? ¿Una porción de qué? Yo pensé de pollo, ya hasta ahora es pollo, no es queque. Algunos pensaron es igual, pollo o queque está bien. Una porción, pero note lo que significa la palabra, llevar una carga, llevar una porción. El trajín de la vida diaria.
las responsabilidades que yo tengo que cumplir. Lo que a mí me toca hacer, lo que a mí me corresponde hacer, la responsabilidad que Dios me ha dado a mí. Es como que si yo viniera donde Ervin y le dijera, Ervin, no tengo arroz, y Ervin me diga, pero ¿qué has hecho? Nada. Pero ¿por qué no vas y buscas a ver, vas a sacar un ratito, no sé, algo? Ay, no, yo no puedo. ¿Usted no me regala un poquito de arroz para hoy? Y todos los días, si Ervin me da ese arroz, me está haciendo un daño. ¿Cómo se muestra el amor de Dios ahí? A ver, brother, vamos a ver, levantémonos, vamos a trabajar, yo le enseño cómo trabajar y ya puede solito. Ok, ahora siga trabajando usted para que compre su arroz. Porque no podemos llevar la responsabilidad de otras personas que han sido irresponsables en cumplir su rol, porque generamos daño en cualquier campo, hermanos. Puede ser desde lo más simple hasta lo más grande, puede ser en aspectos emocionales, de cuando personas están desesperadas y buscan a otra persona para que le solucione los problemas. No, yo te voy a ayudar, pero vos lo vas a hacer. Busque a Dios. O sea, y buscamos las formas de cómo ayudarles, de cómo enseñarles. Hay un viejo dicho muy usado, de que algo así decía, no me acuerdo, como que alimenta a una persona por un día, ¿verdad? Y harás un bien. Y enséñalo a pescar y lo alimentarás por dos. Algo así era. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Muy bien. Ese es. Dale de comer a una persona una vez y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás por toda tu vida. Por ahí va. Esa era la idea. Pero justamente este es el asunto. El no poner límites me va a hacer todos los días traerle ese pescado a la persona. Toma el pescado. Y así, toma el pescado. No, un momento. Yo no puedo estar en eso, usted tampoco. Venga, vamos y le enseño a pescar. Y la persona aprende y es autosuficiente. Hubo límites claros. Definimos límites en lo que es llevar una carga que no puede llevar, o cumplir con su responsabilidad, o cumplir con sus tareas. Y esto es lo que Gálatas, por supuesto, que nos enseña. Ahora, lo que genera la falta de límites, según Gálatas, son dos cosas. Aquí, por favor, hermanos, prestemos mucha atención. Uno, no aceptan la ayuda de los demás. Algunos, cuando llevan la carga pesada, grande, bien, y uno viene a ponerse al lado, no, yo puedo solo. Yo tengo la capacidad, no me ayude, porque hay un orgullo tan grande que no quieren aceptar la ayuda. Pero hay otros que más bien pretenden que todos cumplen con sus responsabilidades. Ambas carecen de límites. Ambos carecen de la comprensión de lo que es amar al prójimo como a uno mismo. Por eso Pablo es claro en ponernos aquí bien establecido. Amar al prójimo significa ayudarle a llevar las cargas inusuales que no pueden llevar. Hermanos, me quedé sin trabajo. Venimos todos como iglesia y apoyamos. Hermano, perdí a un ser querido. Aquí estamos todos como iglesia. Hermano, estoy padeciendo diferentes enfermedades de salud física, emocional. Aquí está la iglesia presente. Pero si es hoy, mañana, con la misma responsabilidad que yo debo de cumplir, es muy difícil. Hablaba con una persona que me decía que quería crecer espiritualmente y todo esto, pero que no podía. Para hacer corto el cuento, me decía, yo no puedo leer la Biblia todos los días. Yo me siento, la leo, leo una línea y me da un sueño y una pereza y la dejo tirada. Entonces digo yo, ok, ¿y qué puedo hacer yo? O sea, usted me vino y me buscó a mí para ayudarle a crecer espiritualmente. Yo le guío, comenzamos a hablar y demás. Pero usted no puedo leer la Biblia, 2 versículos y me canso. De ahí, amigo, que le vaya bien. Yo invito al café, no sé. Pero, sí, igual se queda dormido, no hay ningún problema. Mi punto es, ¿voy yo y le leo la Biblia todos los días o me siento con ustedes hasta que usted la lea todos los días? No es saludable, no es bueno. Genera codependencia y al fin y al cabo no se hace ningún bien. Veamos algunos versículos importantes en cuanto a los límites. Fíjense, Proverbios: no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Límites. Proverbios. Si yo voy todos los días a la casa de Ervin y todos los días, es decir, bueno, ¿y cómo está, hermano? ¿Cómo está tu casa? Por cierto,
¿verdad? Si todos los días llego y llego y llego y llego y llego y no tengo un límite de respeto a la privacidad, al espacio físico, bien. Proverbios 26:4, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Tenemos que poner límites también a nuestras palabras. No solamente, como hablaba Erwin la semana pasada, de ofender o lastimar o no edificar, sino que algunas veces lo más sabio para hacer es quedarse callado. Porque si caemos en el juego del necio, también seremos necios. Mi abuela me decía, no sé por qué, más vale un tonto callado que un tonto hablando. Así me decía mi abuela. O sea, quédese calladito. Límites, bien. Santiago, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Aquí hay un límite puesto por Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay límites. Fíjense también, por favor, conmigo, este versículo que es maravilloso, Efesios 5:21, sométanse unos a otros en el temor a Cristo. Y luego Pablo va a decir cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, cómo deben ser los padres, cómo deben ser los hijos. Límites, bien, no podemos tener la relación a la libre. Mi esposa y yo tenemos nuestros límites, nuestra relación, y como esposos ponemos límites también a nuestras hijas. Ok, esta es nuestra relación, somos ella y yo, ustedes son parte vital de la familia, pero ustedes tienen su lugar. Bien, hay un límite que ustedes no pueden pasar. Bien, inclusive en la relación de mis dos hijas, entre ellas, hay límites en los cuales yo no debería por qué entrar. Saludables, por supuesto, de cuidado, de amor, de gracia, protección. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a amar al prójimo con relaciones inteligentes. Hermanos, la mayoría, y ese es el punto principal, la mayoría de los problemas de iglesia, de gente que se pelea y se va, ¿saben qué son? Problemas de límites. De gente que no sabe establecer límites y de gente que no sabe respetar límites. La mayoría de las veces que un creyente le predica el evangelio a un no creyente y es un evangelismo agresivo, el no creyente se aparta, bien, porque no hay un acercamiento inteligente. Y el no creyente termina criticando al pandereta y el cristiano termina condenando al infierno, porque no hay inteligencia de cómo poner límites saludables y prácticos. Eso es amar al prójimo. ¿Cómo amamos al prójimo, al no creyente? Inteligentemente, con relaciones intencionales de discipulado. ¿Cómo amamos al hermano? Que por cierto, aquí todos nosotros tenemos defectos y tenemos virtudes, y tenemos que tolerarnos y amarnos unos a otros. ¿Cómo me acerco yo a cada persona que es tan diferente a mí? Amando al prójimo, y en este caso particular, estableciendo límites saludables. Bien, vamos a Hebreos capítulo 10, y con esto vamos a ir ya casi finalizando. Hebreos capítulo 10, y creo que esto es el punto más alto de lo que podemos pensar en cuanto a límites. Bien, vamos a leer lo que está ahí en la pantalla. Dice: los límites no carecen de intención, o son simplemente porque se me antojan. Muy bien. Gracias. Ahí está. Gracias. Vamos otra vez. Dice: los límites no carecen de intención, o son simplemente porque se me antojan. Bien. Yo no puedo poner el límite y decir a mi esposa: vea, esposa, de 5 a 6 no me hable. ¿Por qué? Porque se me antoja. Es insensato, no tiene sentido. Bien, los límites no carecen de intención o son simplemente porque se me antojan, sino que se fundamentan en un propósito mayor dentro de la cosmovisión bíblica. Jesús se limitó a vivir en un cuerpo humano para cumplir el propósito de la salvación. Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice, vamos a leer, desde el versículo 3. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria a los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso no quita el pecado. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Por lo cual, entrando en el mundo, el Dios eterno se sujeta al tiempo, límite. Sacrificio y ofrenda no quisiste, porque el pueblo vivía lejos de Dios, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo humano limitado. Bien, versículo 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: me pongo un límite. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
Y he continuado hablando sobre el libro de Isaías. Bien, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el propósito de los límites que Jesús adoptó voluntariamente? Él vio que los sacrificios de los animales no quitaban el pecado y que una y otra vez se ofrecían cada año para cubrir. Y esto era insuficiente, no era eficaz. Jesús dice, si yo voy a la tierra a morir, tomo forma humana, me limito. Es que no sé si entendemos esto. El eterno Dios, limitado en el cuerpo de un bebé, dependiendo de su madre, que se desarrollara por 30 años. El eterno Dios, el autor de la vida, limitado, ¿para qué? Para cumplir un propósito mayor. Estableció límites. Inclusive en su humanidad, Jesús no hizo trampa. No dijo, calla pan, que todos se calmen, que se mueran todos. Nada, él mantuvo sus límites claros y fue viviendo su vida en una humanidad perfecta hasta entregarse en una cruz, morir por nosotros y resucitar. ¿Para qué? Para darnos vida eterna a todos los que en Él creemos. Pero viene por los límites que Él estableció de venir de su grandeza a un simple bebé y desarrollar esa vida. Si Jesús puso límites para alcanzar un propósito mayor, ¿por qué nosotros en nuestra humanidad no establecemos límites para desarrollar relaciones que edifiquen a toda persona? En lugar de estar malformando hábitos, tolerando caprichos o siendo intransigentes nosotros en violar los límites que otros han puesto en cualquier relación o forma en que vivamos. Si Jesús lo hizo con tener su eternidad en un pequeño cuerpo, ¿por qué usted y yo no podemos aprender a poner intencionalmente límites saludables a quienes amamos? ¿No es esto una forma natural, bíblica, quiero decir más bien, de establecer límites y desarrollar relaciones inteligentes y espirituales? Terminamos con un par de cosas que evaluar. Si usted escucha nuestro podcast, que lo animo para que lo haga, no, ese no es, mentira. Algunas cosas. Valoremos las motivaciones. Bien, esto es muy rápido. Valoremos por qué pongo límites. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué yo decido poner límites? Segundo, los límites son para protección. Proverbios 31:8, que es el proverbio que usamos nosotros en Levanta, en nuestro ministerio Levanta, que tiene que ver con límites. Proverbios 31:8 dice, en otra versión, dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Bien, mis límites son para dar voz a aquellos que no tienen voz. Bien, de establecer esos límites de protección. Número 3, los límites no excluyen, no es para excluir al que me cae mal y acercar al que me cae bien. No tiene que ver con exclusión. 4, los límites también van a implicar en algún momento sacrificio. Voy a hacer de más de lo que podría hacer. Tiene que ver con disponibilidad. Bien, ¿estoy disponible o no? Y finalmente, los límites no se heredan, se construyen. Yo construyo los límites a partir de la verdad bíblica. Bien, no los puedo heredar por arte de magia. ¿Qué puedo hacer? Cosas muy prácticas. Analice en oración y evalúe con calma si esto va a ayudar al prójimo o no. ¿Esto que voy a hacer ayuda o no? Ejercítese en hablar la verdad en amor. Amados hermanos, aprendamos a decir que no, con amor, con verdad. Mira, no puedo, mira, no quiero, mira, creo que no es sabio, ahora no me da, con límite, con amor. Por eso dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hablemos la verdad en amor. Analicemos las motivaciones del por qué hacemos o el por qué no hacemos las cosas. Bien, tengamos en claro nuestras prioridades. Como pastor y estando en el ministerio surgen muchas cosas para hacer, pero si no tengo claro cuáles son mis prioridades, que es mi comunión con Dios, mi esposa, mis hijas, todo lo demás se puede perder. Delimite bíblicamente su relación. Y ahora sí, si escucha el podcast de Levanta, yo lo animo que lo escuche, bien, hablamos junto con Erwin de algunas cosas muy importantes para poner estos límites. Asertividad, es decir, esa capacidad de comunicar una opinión firme pero cuidadosa. Puedo intercambiar palabras sanas. El tema de la responsabilidad, bien, uno mismo es el responsable de preservar y de mantener nuestros propios derechos bien desarrollados.
3, comunicación. Es muy importante desarrollar buenas habilidades de comunicación. Ya Erwin lo habló la semana pasada. Tolerancia. Los límites deben ser flexibles. En algún momento debemos ser un poquito tolerantes cuando se pasan un poco los límites. 5, renegociar. Una relación que crece y fructifica es cuando los límites se van renegociando. ¿Cómo vamos trabajando este aspecto? Y finalmente, conocer los límites de otros nos da seguridad clara en nosotros. Escuche el podcast, creo que va a ser de mucho ánimo. Somos personas con limitaciones, no somos todopoderosos. Todopoderoso solamente Dios. Estamos llamados a amar y tener compasión de las personas. Entonces, de acuerdo a estas verdades, ¿cómo puedo establecer límites en las relaciones todas que tengo en mi vida? En casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. ¿Cómo puedo construir límites que edifiquen, saludables? ¿Cómo lo puedo hacer? Considerando que tengo límites, que no soy todopoderoso, que estoy llamado a amar al prójimo y que a través de límites debo amar, y teniendo compasión de aquellas personas que necesitan tener ese grado de compasión, que fue lo que Jesús hizo por todos nosotros.